El capítulo 7 de Corintios no comienza con una batalla entre solteros versus casados. Vamos a versículo a versículo explicarlo. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Hay una cosa interesante acá. Dice, en cuanto a las cosas que me escribieron, para interpretarlo mejor sería así. En cuanto a la última carta que me escribieron, mejor quedémonos solteros todos. Pablo nos está instando a que todos sean solteros, a que todas sigan solteras. Porque si no, ¿cómo reproduciríamos, no? Lo que está hablando aquí es como una ironía. Es como diciendo, con todo eso que me has dicho, o con lo caro que están salir a recorrer Chile, mejor sacamos de paseo por la ciudad nomás nuestras vacaciones. Por dar un ejemplo, Pablo ya había utilizado esta figura un poquito más atrás, cuando en el capítulo 6 el versículo 7 dice, ¿por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? No está diciendo que es bueno que hayan sido defraudados y atacados por otros hermanos. Está diciendo que, pucha, si llevaron el juicio de la iglesia fuera de la iglesia y con eso se enlodó el nombre del Señor, mejor hubieran quedado golpeados nomás y se hubieran quedado callados. A eso se refiere. Así que hay que tener bien claro el contexto. Recordemos que Corintios se dice que es una secuencia de cartas, que en realidad la primera carta de Corintios es una segunda carta enviada a Corintios y la segunda carta vendría a ser una cuarta. Por eso que en la carta a los Corintios vamos a escuchar mucho respecto a lo que me escribieron, respecto a lo que me dijeron, etc. Dicen, bueno, sería al hombre no tocar mujer. Me es interesante que la palabra hombre aquí en el griego es hombre general, que también puede ser utilizado para hombre varón, pero hay una palabra específica en el griego que se usa para hombre varón. Pero aquí usa el hombre general. Y luego en el 2 cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Me hace pensar como que habían problemas de homosexualidad y también en Corinto. Y por eso que tiene que nombrar que cada varón tenga una mujer y cada mujer tenga un varón. Para pensarlo, ¿no? Sigamos, el versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Claro. Y esto la respuesta lo encontramos en el versículo 5, en la parte final, cuando vamos a llegar ahí, cuando dice que para que Satanás no les tiente, estando en abstenencia sexual, mejor es bueno que se cumplan el uno al otro el deber conyugal. Y esto también va para el hombre, que en la época, recordemos que en Corinto estaba el templo de Afrodita, donde las sacerdotisas eran un montón de prostitutas, por lo tanto había sexo, sexo, y el Corinto que era medio libertino, incluso convirtiéndose, porque recordemos que el capítulo 5 habla de uno que estaba con su madrastra, incluso ahí se le decía el marido cumple el deber, o sea, con la mujer que tiene, ¿ven? 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Exactamente, exactamente. No hay que privarse en aspectos sexuales complicados. Soy soltero, es complicado hablar esto, pero si está en la Biblia hay que predicarlo, que seáis solteros, que seáis casados o que estés de novio. Entonces, la mujer no tiene por qué se refiere acá, ahí lo explica en el 5, es que no tiene por qué privarse el cuerpo. Si se unieron y se sabe que el sexo es algo guardado para el matrimonio, ¿por qué cuando ya están casados se ponen condiciones? Ah, no, es que hiciste esto, no hay hoy día relación sexual. Si no hiciste esto, tampoco hay. No, aquí habla un buen motivo y recordemos que los motivos pueden ser el de salud, puede ser que la mujer esté en su periodo de menstruación, puede ser también el motivo aquí que habla también el 5, no se nieguen o no se priven el uno al otro, a no ser por algún tiempo establecido al unísono, traducido también como mutuo consentimiento, para tener tiempo libre para la oración y vuelvan a juntarse en uno para que no les tiente Satanás a causa de su incontinencia. Recordemos que Satanás ataca siempre cuando uno está débil. Acordemos del Señor Jesucristo en el Mateo 4, cuando tiene el encuentro con Satanás, dice que había ayunado 40 días, 40 noches, y ahí se le aparece el tentador y le hace las famosas tres tentaciones, cuando el Señor estaba muy débil. Por algo después Marcos también, el evangelista, dice que tuvieron que llegar ángeles a socorrerlo, a alimentarlo, a apoyarlo, etc. Entonces aquí hay una cosa muy interesante. Ahí está, ¿viste? Vuelven a juntarse para que no les tiente Satanás a causa de su incontinencia. Aquí dice, ¿por qué se refiere a esto? Porque veamos el contexto.
En la mañana hay que levantarse, hay que hacer cosas para desarrollarse durante el día. Entonces, el tiempo que tiene mayormente para un marido y una esposa estar juntos orando es en la noche, después de que el marido llegó del trabajo o ella llegó de acá, etcétera. Entonces, quizás el único tiempo que tienen es para, incluso hoy en día, el único tiempo que una pareja o matrimonio tiene para intimar es mayormente en la noche, cuando se reencuentran los dos. ¿Y cuándo es el único tiempo que tienen entonces juntos libremente para orar los dos? Es también en la noche, porque ya pasaban las presiones del colegio, las presiones del trabajo, de las labores de casa. Entonces, probablemente ya está en la distracción de, wow, tenemos que intimar hoy, pero también hay que orar. ¿Nos vamos a desconcentrar en el tiempo? ¿O vamos a estar orando y pensando en intimar o intimar y después pensar en orar? Entonces, aquí un buen trato es, como lo que muestra acá Corinto, es, bueno, tengamos estos tiempos de abstención y dediquémonos exclusivamente a la oración. Porque no se puede abstenerse de orar uno, eso así que no, no puedes tener una abstención de orar. No, no eres hijo de Dios y deja de orar a tu Padre. Por lo tanto, ahí está una de las oportunidades en las cuales, por si hay un objetivo específico, por ejemplo, ya estas 2 semanas, eh, abstengámonos para ver si el Señor nos planea este viaje o el cambio de trabajo o un hijo, etcétera. Ahí está hablando bien el apóstol Pablo en este sentido. Luego dice, ojo con esto, porque aquí empiezan un poco las complicaciones. Pero esto digo por vía de concesión, o sea, de acuerdo mutuo, no por mandamiento. Claro, no lo está imponiendo, ni tampoco el marido le va a decir, ya, amor, vamos a estar 2 semanas sin tener relaciones porque vamos a orar por esto. O la mujer, ya, amor, vamos a estar un mes sin relaciones porque vamos a orar por esto. No, es concesión, un mutuo acuerdo. Amor, ¿te parece que hagamos una abstención sexual? Amada, ¿te parece? Bien, listo. Luego viene este versículo que es complicado. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Bueno, se puede interpretar de varias veces, de varias formas acá. Por eso que según en la enciclopedia Wilmington, este capítulo 7 es el más complicado de Pablo para interpretar, de todos los capítulos, de todas las 13 cartas que ha escrito. Veamos, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cómo se podría interpretar esto? Pablo se dice que en esta época estaba ya soltero y no que todos, ahí entonces no podría ser que todos fuesen como él, porque él no, ¿cómo vas a querer que todos sean solteros y cómo reproducimos, cómo los multiplicamos? Entonces, ¿a qué se refiere? A no tener la lucha sexual, a no tener la necesidad sexual, que biológicamente todos la tienen, la tenemos, pero que no te sea una lucha. Oh, están todos casados y yo no tengo, oh, quiero tener sexo. Entonces, Pablo no tenía esa batalla, pero él quisiera que todos tuviesen esa capacidad, pero no todos la tienen. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. El 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia o si no tienen, según el más cercano, poder sobre ustedes mismos, no tienen abstinencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Así que ven interesante. Aquí Pablo hace el llamado a que se puedan casar. Y aquí hay ¿cómo se llama? Me parece curioso que nombra a las viudas, destaca el femenino por sobre el masculino. Interesante, ¿no? Puede ser también porque las viudas tenían también esa necesidad sexual y ellas no tenían su templo de Afrodito, donde habían prostitutas o prostitutos, mejor dicho, y no podían saciar sexualmente como lo hacían los hombres, o puede porque había una lucha quizás con las mujeres, no lo sabemos porque las nombra a ellas, pero es interesante que él manda a solteros y a viudas casarse. Ningún problema. Pablo no condena la soltería, no condena los matrimonios. Pablo está a favor de la vida cristiana, sabe que la iglesia se sostiene con solteros, con casados y también con niños, etcétera. Así que aquí tenemos esto. Si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse. Muy, muy interesante. Pero lo más interesante viene mañana, porque vamos a continuar este capítulo completo del 7. Y, y les dejo la pregunta, ¿Pablo era casado alguna vez? Un pequeño adelanto. Dice, bueno, grandes hombres, Adán, Jacob, David, que hicieron grandes cosas por el Señor, todos tenían una esposa. Bueno, David tenía más de una esposa y Jacob también. Pero digamos que todos eran casados. Por lo tanto, el apóstol Pablo también pudo haber sido casado, ¿no?
Pero en el siguiente video se explica muy bien algunos detalles de la vida que pudo haber tenido Pablo. Señor les bendiga.